Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Esperemos que se conecten el resto de compañeros, por favor. Buenas noches con todos. Estamos solo 3 personas, pero ya tengo que iniciar el taller. Veamos cómo seguimos con este grupo, porque también si hay pocas personas, bueno, ya estamos hacia el final. Esperemos que ya se vayan integrando los compañeros. Hoy nos toca ver lo de la alfabetización audiovisual y quiero empezar con un video que lo revisemos y continuamos hablando. Gracias y bienvenidos.
En 1920, Celestín Freinet, un joven maestro de orígenes humildes, consigue un puesto como profesor adjunto de la escuela de Bar-sur-Loup, una villa de apenas 1000 habitantes situada en la región francesa de los Alpes Marítimos. Una de las primeras actividades que pone en práctica es el desarrollo de una pequeña imprenta escolar. Con la sencilla acción de dejar en manos de sus alumnos el poder de la palabra, llega la revolución, no solo a las aulas que dirige en particular, sino a la pedagogía de manera general. Inmediatamente las autoridades locales ponen el grito en el cielo al darse cuenta del uso crítico que los alumnos hacían del medio del que se habían convertido en dueños. Freinet es sancionado, pero su experiencia continuará desarrollándose, convirtiéndose en el germen de un movimiento pedagógico que, por primera vez, pone de relevancia el poder de los medios de comunicación y su creciente influencia en la sociedad contemporánea. Seguramente a Freinet le hubiera resultado difícil prever el actual grado de desarrollo de los medios y la manera en la que estos han calado en nuestra cotidianidad. Sin embargo, su mensaje está hoy más vigente que nunca y ha sido retomado en los 5 continentes a través de diferentes experiencias, escuelas y movimientos pedagógicos. La necesidad de hacernos conscientes del poder de estos medios, de convertirnos en no solo receptores pasivos, sino en productores activos y críticos de mensajes, parece hoy más que nunca una condición indispensable en la configuración de cualquier sistema educativo que tenga como objetivo la formación de ciudadanos libres y críticos. La conocida como Media Literacy en el ámbito anglosajón, alfabetización audiovisual o educomunicación en el iberoamericano, propone que, si tradicionalmente hemos entendido por alfabetización el proceso didáctico a través del que enseñamos a leer y a escribir en un entorno como el nuestro mediático, esta alfabetización debería extenderse a los otros lenguajes que se han ido desarrollando en paralelo a los nuevos medios de comunicación. La educomunicación juega un papel transversal en la alfabetización digital, ¿no? Porque comentamos que partimos del propio individuo para saber cuáles son las necesidades de comunicación, enseñamos los lenguajes y conceptos tecnológicos muy básicos, que en el caso concreto de niños y adolescentes están tan introyectados que prácticamente, como diría Prensky, son nativos digitales, ¿no? Esos niños y esos jóvenes desde la tierna infancia están trabajando ya con esas tecnologías y tienen una mente, tienen un cerebro adaptado al manejo de esas tecnologías. Ajá. Sí. ¿Qué viene ahora? Lo del elefante. Compañero, entramos en 3. Nos hemos trasladado. 2. Nos hemos trasladado hasta el circo para darles una triste noticia. ¿Te has dado cuenta de todas las tecnologías que serían necesarias para contar la historia de Bongo en televisión? Micrófonos, cámaras, ordenadores. Yo formo a profesionales de la educación, sobre todo a pedagogos y pedagogas. La educación mediática es muy importante para estos profesionales porque no solo lo van a utilizar los medios como recursos y herramientas en su trabajo, sino que para ello es un requisito imprescindible el que puedan hacer un análisis crítico del papel de esos medios en la sociedad. Es decir, no concibo que los medios sean solo una herramienta para el trabajo, sino que tienen también un componente social, ideológico y político que es conveniente analizar. Para ello, yo planteo que en mi trabajo tenemos que hacer un análisis crítico de los contenidos de los medios para también pasar a escribir con los medios y producir la información. Cuando hablamos de qué aprender, no solamente decide el profesorado que está impartiendo la asignatura, sino que el propio alumnado tiene un rol muy activo en la construcción de su propio conocimiento y además es una construcción social, porque todos aprendemos de todos. Eso quiere decir que el profesorado está aprendiendo con su alumnado en cada momento. Hay una comunicación, una interacción e interactividad lógicas
según entendemos la educación mediática como la alfabetización de todos con todos, de todas con todas. La enseñanza de la educomunicación es la enseñanza de unos contenidos y unos procedimientos transversales, ¿no? Generalmente, materias concretas, asignaturas concretas se enseñan desde un punto de vista transmisivo, en lo que Mario Kaplun diría que es una comunicación bancaria. El profesor saca de su cerebro unos conocimientos e intenta transmitirlos mecánicamente a sus estudiantes, y su gran aspiración es: ojalá mi alumno conozca todo lo que yo he aprendido. Pero ¿cuál es el problema? Que el aprendizaje de cada cual es individual y cada uno construimos nuestro propio aprendizaje a partir de nuestras motivaciones, a partir de nuestras inquietudes, y por lo tanto la educomunicación debe partir de un amplio campo de procedimientos y de contenidos que son procedimentales, actitudinales y conceptuales. ¿Qué te pasa, Grover? ¿Profesor? Nada, es que me he quedado sin batería y no puedo hablar con mis amigos. Hasta hace muy poco tiempo los amigos se comunicaban de otra manera. Las nuevas generaciones son competentes en el manejo de las herramientas, pero no son competentes en su uso como prosumers. Es decir, por un lado, no son competentes en la interacción con mensajes ajenos. Es preciso que se den cuenta de cómo nos influyen estas tecnologías, mediante qué mecanismos, mediante qué resortes, cómo quienes las gestionan nuestras emociones, y es a partir de ahí cómo son eficaces, gestionan nuestro inconsciente y es a partir de ahí cómo llegan a nuestra conciencia, etcétera, etcétera. De todo esto existe un gran desconocimiento y es imprescindible que haya una educación. Y también como productores de mensajes. El lenguaje que muchas veces utilizamos en los mass media efectivamente no solamente falsifica y sesga la realidad, sino incluso provoca engaño y provoca muchos obstáculos para poder hacer una mediación positiva en estos entornos. Las competencias que hoy en día debe de enseñar la escuela no solamente deben de ser instrumentales o meramente tecnológicas, sino deben de trasvasar los lenguajes, pasar por el conocer las herramientas para generar mensajes y llegar a la dimensión ética, la dimensión basada en el compromiso social. Al mismo tiempo también competencias relacionadas con la producción, con el saber recibir los mensajes, saberlos leer desde una esfera crítica y creativa, ser competente desde el prisma del saber, el saber hacer, el saber ser y por supuesto el saber compartir en sentido colectivo hoy en día es fundamental. El profesor, en relación con las nuevas tecnologías, debe conocer su potencial didáctico en clase y su función educativa dentro, pero sobre todo fuera de clase, en la sociedad en general. Unida al trepidante desarrollo de las tecnologías, la eclosión de las redes sociales ha supuesto una sacudida de los pilares tradicionalmente menos permeables al cambio de la comunidad educativa. A la sensación de vértigo se le suma la de estar viviendo una oportunidad histórica de tránsito irreversible hacia un modelo sembrado de posibilidades hasta la fecha inimaginables, posibilidades, sin embargo, no exentas de riesgos. Hay una serie británica que emitieron en la TNT, televisión por cable hace poquito, y emitieron antes, el año pasado, en el Reino Unido, que se llama Black Mirror, que explica muy bien todo esto, es decir, cómo sin quererlo podemos construirnos un mundo paralelo que verdaderamente deforme nuestra propia presencialidad en nuestro propio mundo físico. Smile more. Find more. Consume more. Think more. Experience more. Remember more. See more. Share more. Remember more. Learn more. Make more. Play more. Make more. Connect more. 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 Be yourself. Know more. The future is broken. Charlie Brooker's Black Mirror, returning soon on 4. Entonces, las redes sociales, en su sentido positivo, permiten el que las personas se conozcan con la fuerza
emocional y social de la virtualidad, permite que exista un trabajo cooperativo, más allá de la distancia y más allá del tiempo, permite que la ubicuidad sea el ingrediente y el factor principal para cocinar ese proceso de construcción de la persona que siempre es la educación. Las redes sociales, en definitiva, son un escenario, no son una herramienta, ni son un medio, son un entorno, sería como ese oxígeno que respiramos, o estás en las redes o estás fuera, y los educadores tenemos que meternos en las redes y, como decía Alessandro Barico, no solamente surfear, también de vez en cuando intentar bucear y dar sentido a todo lo que hacemos. Las redes condicionan sobremanera el trabajo de los profesionales. En primer lugar, para llevar a cabo coberturas informativas, hasta hace poco tiempo, veíamos por las carreteras grandes unidades móviles, grandes trailers de las diferentes cadenas de televisión, mientras que hoy cualquier profesional con su smartphone puede llevar a cabo una cobertura íntegra en todo el prisma audiovisual. Por tanto, desde el punto de vista tecnológico, el trabajo es muy diferente en el modus operandi, pero al mismo tiempo también las redes posibilitan el contacto directo con la fuente en un tiempo muy rápido. En el panorama estatal, son ya varias las décadas en las que se viene trabajando e investigando al respecto, revelando algunas realidades y desmintiendo, por otro lado, algunas falsas creencias que, sobre todo debido al desconocimiento, se han ido extendiendo alrededor de las conocidas como TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Estamos percibiendo que existen una serie de mitos y una serie de discursos en torno a las TIC que no tienen ningún sentido. En primer lugar, no podemos hablar alegremente de brecha digital, solamente entendiendo brecha digital como tal, o solamente entendiendo que la brecha digital produce una brecha intergeneracional. Eso es falso. Existe una brecha digital en cuanto hay conectados y desconectados, existe una brecha digital en cuanto que hay personas que, aunque están conectadas, no disponen de background, de bagaje cultural para optimizar ese uso, pero no está demostrado ni está justificado que digamos que lo digital aumenta la brecha generacional. Siempre ha habido brecha generacional. Lo había con los tebeos antes, lo hubo antes con la televisión, lo ha habido siempre con la música y ahora lo hay con Internet. Mayor Honeywell, could we say something? I'm sorry. What's all this? Do you have some facts to give us that we don't already have? I don't know whether you'd call them facts or not, but, well, everybody keeps talking about teenagers as if we were a bunch of freaks or something. He tenido la oportunidad de coordinar una investigación en parte cuantitativa, en parte cualitativa, sobre el grado de competencia mediática de la ciudadanía española. Y los resultados son bastante preocupantes. De las diversas dimensiones en las que descomponemos el concepto de competencia mediática, solo hay un nivel aceptable, y sobre todo entre la población más joven, en el ámbito de la tecnología, como era de suponer. Pero en todos los demás ámbitos, por ejemplo, en el de los lenguajes, en el de la ideología y los valores, en el de la estética, en el de la producción y la difusión, etcétera, hay carencias muy serias. Entonces, esto comporta que exista una brecha muy fuerte, muy potente, ya no entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no la tienen, sino entre los que tienen dominio a todos los niveles del funcionamiento de los sistemas de comunicación, de los engranajes, de los mecanismos mentales que hacen posible su eficacia, etcétera, y los que no la tienen o no la tenemos. Otro de los mitos, junto con la brecha digital que hay, es el de los nativos y el de los inmigrantes digitales. No podemos clasificar, etiquetar a unos y a otros. Ni los menores de 25 años son tan nativos, ni los mayores de 25 son tan inmigrantes. Depende de la actitud, de la aptitud, del contexto, de una serie de factores que también estamos descubriendo. Y sobre todo los dos discursos. Hay un discurso adulto sobre las TIC y un discurso joven sobre las TIC. El discurso adulto está basado en la prevención, en el miedo, en los riesgos, y el discurso joven de las prácticas culturales digitales está basado en el ocio, en el entretenimiento, en la diversión, en la sociabilidad. Estamos haciendo investigaciones sobre competencia digital y, por ejemplo, en una reciente investigación en Castilla y León nos damos cuenta que hay jóvenes que suman hasta 10-12 horas de exposición a las redes, ¿no? Y a la vez no dejan de ver televisión o no dejan de consumir radio. ¿Qué está sucediendo ahí, ¿no? ¿Cómo podemos racionalizar ese consumo, que es de la dieta mediática y del consumo de redes,
y de tecnologías de la información y de la comunicación, si cualquier joven recapacita acerca de eso, y es lo que hacen, por ejemplo, grupos como Spectus o la Asociación Aire Comunicación, la Asociación de Comunicadores, o dentro del Grupo Comunicar también en la Universidad de Huelva y en Andalucía en general están trabajando rigurosamente en estos contenidos, pues nos damos cuenta de que hay que preguntarse, ¿no? Hacerse preguntas sobre cómo nos situamos ante los medios y ante los sistemas de información y comunicación. Hemos hecho trabajo en los medios tradicionales con respecto, por ejemplo, a la televisión o a la prensa escrita, pero, por ejemplo, no hay ese trabajo con respecto a las redes sociales. Da la impresión de que todo lo que hay en la red es todo bueno y neutro, ¿no? Y no es verdad. Detrás de la red hay intereses políticos, económicos y sociales muy potentes, tan potentes o más que los que hay en los medios tradicionales. Se dice lo interesante y lo importante que es educar con las redes o con Internet, pero se habla poco de todo el montaje comercial, social, ideológico y político que hay detrás, ¿no? Se habla poco, por ejemplo, de cómo los adolescentes están cediendo sus datos a redes como Twenty, de una manera totalmente bueno, pues poco consciente, sin saber que con esos datos luego se comercia o que esos datos en un momento determinado en su futuro pueden ser utilizados en su contra, ¿no? Y eso no hay un trabajo específico desde la educación. Los desarrollos de la neurobiología han ido parejos en los últimos años a los de la tecnología. Sabemos más sobre el cerebro humano y esto ha conducido a que sepamos más sobre cómo nos comportamos, un conocimiento que los especialistas en educación tratan de aplicar a nuestra relación, no siempre armónica, con las TIC. La proliferación de pantallas a nuestro alrededor, así como el continuo bombardeo de mensajes al que estamos sometidos, requiere una respuesta por parte del sistema educativo, un desplazamiento hacia lo que se conoce como cerebro emocional, es decir, aquella parte de nuestro aparato cognitivo que gestiona nuestros mecanismos afectivos. Desde la neurociencia se nos dice que el cerebro emocional es la central energética del cerebro o que el deseo es la gasolina de la acción. Entonces, ¿qué significa? Que la única manera de poder poner en marcha la maquinaria de la racionalidad es moviendo la central energética, moviendo el cerebro emocional. Dicen, por ejemplo, los neurobiólogos que una emoción negativa no debe ser vencida por la razón, sino debe ser vencida por una emoción más fuerte de signo contrario. Entonces, ¿qué debe hacer la razón? Precisamente ayudarnos a desarrollar ante una emoción negativa una emoción positiva de signo contrario más fuerte. Yo creo que hay que cambiar el chip. Tenemos que entender que lo cognitivo, lo emotivo, lo social, verdaderamente significativo para el menor, para el alumno o alumna que está en el aula, se produce en ese ocio digital, y que mientras estemos obsesionados porque el móvil puede provocarnos problemas en el aula, no vamos a poner los medios para verdaderamente afrontar una educación actual. En Finlandia los profesores no se preocupan de que los estudiantes, de que los niños aprendan a leer y escribir desde los 3 años o desde los 2 años. Hasta los 6 o 7 años un niño finlandés no aprende a leer y escribir. Pero ¿qué sucede? Que se le está invitando a observar la realidad, a comentar esa realidad, a dialogar con su maestra, y en ese sentido conseguimos tener un país desarrollado en el primer puesto del ranking mundial, de la clasificación mundial, y es un país que permite la libre expresión de sus niños y que relaciona a esos niños con su entorno. El caso del Estado español dista, sin embargo, del finés. Los presupuestos destinados a educación menguan cada año en porcentaje. Asimismo, la dificultad de llegar a acuerdos en la materia ha conducido a una situación de inestabilidad crónica de un sistema educativo convertido en arma política arrojadiza por los diferentes ejecutivos que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo al frente del gobierno. Los planes de formación del profesorado no escapan a esta situación de incertidumbre. Un nuevo modelo de sociedad exige un nuevo modelo de educación, un nuevo modelo de educación exige un nuevo modelo de profesor, un nuevo modelo de profesor necesita inevitablemente nuevos modelos de formación inicial y permanente de los profesores de cualquier nivel. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y en ese sentido yo creo que la sociedad avanza bastante más que la educación.
la educación avanza más que la actualización del profesorado y al final, en lo que se refiere a formación del profesorado, podemos estar profesores de hace 3 generaciones capacitando a profesores de esta generación que tengan que enseñar a alumnos de futuras generaciones, con lo que el retraso acumulado es demasiado si no se concibe tanto la educación como la capacitación del profesorado como el desarrollo de una serie de destrezas que le permitan al profesor actualizarse en cada momento y adaptarse a los cambios y a las funciones que los modelos educativos y la sociedad en general le exijan en cada momento. La actual situación de crisis y recortes coloca en peligro la educación mediática y la educación en general. Entonces, bueno, digamos que no más que el resto, pero desde luego sí que habría que estar muy atentos, porque es verdad que en esta crisis quizás hay un proceso, hay unos fenómenos que la hacen especialmente preocupante, que es el proceso precisamente de cómo se informa de la crisis, ¿no? De la forma en la que se oculta o se da una información que no nos hace ver dónde están los problemas reales de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es especialmente importante no perder ese ámbito de la educación mediática que pueda ayudarnos a buscar de manera más crítica la información, a contrastar, a buscar en otros medios alternativos a los tradicionales para que realmente la ciudadanía sepa a qué crisis se está enfrentando, cuáles son los problemas reales que hay aquí, porque este país está perdiendo pie y no siempre las explicaciones que se nos dan desde los poderes económicos y políticos son realmente las que nos ayudan a entender lo que está sucediendo, ¿no? Para la ciudadanía es muy importante no perder ese ámbito de la educación mediática porque, digamos, ahora mismo es, si cabe, más importante que nunca, ¿no? La falta de recursos parece de por sí un factor determinante. Sin embargo, la propia naturaleza de los nuevos medios que proliferan a nuestro alrededor nos permite hacer más de manera más sencilla y en ocasiones más eficaz, lo cual nos autoriza a mirar al futuro con cierto optimismo. En este nuevo escenario es la educación mediática el eje en torno al que pivotar para maximizar los escasos recursos de los que de facto disponemos, la clave para convertir la actual revolución tecnológica en una revolución pedagógica. Bien, este era el documental que les quería enseñar justamente sobre educomunicación o lo que se conoce como alfabetización digital, ¿no? Entonces, es muy importante en la actualidad poder conversar o poder razonar sobre estos temas, ¿no? Que son muy actuales y especialmente tomando en cuenta que todo este desarrollo tecnológico que hay en la actualidad, ¿no? Hace que especialmente los muchachos vivan un mundo alienado realmente, ¿no? Supuestamente viven un mundo conectado, lo que decía el documental, se pasan horas en el celular, ¿no? Pero además, o sea, no solo eso, sino que cuando, por ejemplo, se les quita el celular, están en la computadora, o sea, están conectados realmente todo el tiempo. Pero no se trata solo de estar conectados, sino qué calidad de productos están viendo o están analizando. Como decíamos en clases anteriores, la tecnología no es mala, o sea, la tecnología es positiva. El problema es el uso que estamos haciendo de esa tecnología. Y volviendo a nuestro país, porque este documental es de español y donde podemos apreciar los problemas que son similares en todo el mundo con el tema de educación, los nuevos medios digitales, ¿no? Volviendo a nuestro país, el problema en nuestro país es mucho más complejo, digamos, mucho más grave,
porque acá nosotros tenemos grandes falencias. No solo que la gran mayoría de la población no tiene internet, sino que ahora con esta pandemia un poco se obligó a los maestros a que enseñen y aprendan, porque muchos maestros no estaban, digamos, familiarizados con todas estas nuevas tecnologías. Entonces, el primer año se pataleó mucho y este segundo año, si bien hay mayor experticia en el uso de los medios digitales, el problema es que no todos los estudiantes aprovechan de la misma forma, ¿no? Primero, por lo que analizamos, o sea, no todo el mundo, no en todos los sectores hay internet. Segundo, no es solo el hecho de estar conectado, sino justamente todo lo que conlleva eso, ¿no? En este sistema educativo no hay una planificación en primer lugar de cómo utilizar estos medios. No hay una educación vinculada al arte, a la cultura en nuestro país, o sea, todavía es una educación muy escolástica, ¿no? A pesar de que estemos con medios digitales. Entonces, todos estos factores hacen que este tema de la alfabetización audiovisual sea muy complejo, ¿no? Porque realmente no hay ni de parte de las autoridades y peor de la sociedad un sentido de hacia dónde vamos, qué estamos haciendo con todos estos medios, ¿no? El documental en este sentido es muy claro con respecto, si bien las nuevas tecnologías nos ayudan mucho, ¿no? ¿Qué estamos también enseñando a través de eso, ¿no? La foto esta del niño que publica su foto y después le ve todo el mundo, es mucho más grave en nuestro país. No sé si se enteraron de la noticia de que esta señora que se gana, creo que el Pozo Millonario, publica en redes sociales y a las cuantas horas le asesinan, ¿no? Entonces, fíjense en cómo la información que está al alcance de todo el mundo puede llevar a actos tan crueles y despiadados como esto. Entonces, sí es importante que razonemos, que comprendamos en qué terreno estamos pisando y sobre todo las personas que trabajan con estudiantes, con jóvenes, no solo advertir de los peligros, sino que concienticen el uso de las redes sociales, ¿no? O sea, tiene, así como hay facilidades, también tiene cosas muy negativas. Bien, con esto quisiera dar la palabra a ustedes. No sé qué opinan de esto. De pronto algunas personas ya hayan visto este documental, pero creo que es muy importante razonar sobre este tema. Vamos con Marvin, por favor. Bien, buenas noches, maestro, buenas noches, compañeros. Un gusto, aunque siempre nos vemos los mismos 5 desde hace unas 3 clases. Pero bueno, creo que estamos los que debemos estar, como alguna vez por ahí alguien dijo. Muy interesante este documental y creo que al hablar de comunicación, eso yo lo vengo escuchando desde el 2000 más o menos, desde que estudiaba en la universidad, pero lamentablemente solo es un concepto, algo que se dice, pero no se hace nada. No se hace nada desde el tema estatal, gubernamental, desde el mismo Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, que tiene mucha relación, Ministerio de Patrimonio en este caso, Cultura y Patrimonio. Tampoco no se hace nada dentro de la academia, la misma universidad, existen universidades particulares que deberían hacer mucho con el tema de la educomunicación. Yo he visto muy poco, al menos aquí en el Ecuador, porque ha sido un tema que me ha agradado mucho, ya que seguí comunicación social en la universidad y también en la actualidad me dedico a la docencia ya más de 10 años, desde muy joven. Entonces, creo que es un tema muy relevante. Es muy relevante por el hecho de que la comunicación a través de los medios, en este caso los medios tecnológicos que en la actualidad tenemos, brindan muchas facilidades. Lo comentaba correctamente el maestro Carlos.
a los profesores les tocó de adaptarse en el tema de pandemia. Y algunos se adaptaron y otros renunciaron. Yo tengo algunos compañeros que decidieron renunciar. Yo trabajo en un colegio particular acá en la ciudad de Loja. Y hubieron algunos maestros que decidieron dar un paso al costado, dedicarse a alguna otra cosa, alguna otra actividad, porque no estaban tal vez a ese nivel de la tecnología. Y los maestros que algunos se han quedado, soy bastante consciente, lo hacen con las justas y por cumplir. Y eso es lamentable, porque decía muy correctamente el documental que la tecnología avanza, pero no avanza la formación de los docentes. Y yo creo que ese es una de las deudas que tiene la docencia, el magisterio, especialmente dentro del tema de primaria y secundaria en el Ecuador. Especialmente en el tema estatal, los maestros tenemos esa gran culpa de no mejorar nuestros conocimientos. Y para mí es triste el ver que muchas de las veces los docentes se preocupan mucho porque les suban el sueldo, protestas y demás cosas. Y yo siempre lo solía decir desde que era un estudiante de secundaria, porque mis dos padres fueron docentes, igual maestros del gobierno. Y me he dado cuenta que muchos se preocupaban dentro del tema de mejorar su sueldo, pero ya cuando había mejoras económicas, y eso lo sigo viendo en la actualidad, ¿qué es lo que hacen la mayoría de maestros, especialmente dentro de la secundaria y primaria? Lo primero que se hacen es comprarse cosas, comprarse un carro, comprarse cualquier elemento o adorno o lo que fuera, o irse de vacaciones. No creo que está mal, pero nunca, al menos yo pocas veces he visto que un maestro, cuando existe alguna alza salarial, decida seguir un curso, una maestría, mejorar conocimientos, y eso lo veo muy poco. Y especialmente para mí es preocupante porque dentro de los docentes de secundaria y primaria tenemos mucho tiempo. Nosotros trabajamos, al menos los que trabajan en el gobierno, trabajan hasta la 1:30 como máximo. Yo trabajo hasta las 3 porque trabajo en una institución particular. Pero aún así me queda toda una tarde y toda una noche para mejorar mis conocimientos. Me gusta mucho la cinematografía, inclusive por esa misma razón estoy dentro de este taller, pero veo que muchos otros docentes no lo hacen, no se preocupan. Y otra cosa también muy interesante que mencionaba el documental es que en la actualidad nosotros debemos estar abiertos como docentes a crear la clase en base a algunos conceptos que tienen los mismos estudiantes, porque los estudiantes están adelantados. Yo imparto la materia de educación cultural y artística desde hace varios años y yo nunca me he detenido, tal vez sea por el tema de que también soy un poco joven, no me he detenido al hecho de que los estudiantes me comenten algo. Entonces, a veces cuando vemos cinematografía o algo, me dicen, profe, veamos tal película. La misma Black Mirror me mencionaban en la época que salía. Y nunca me detenía yo al decirles no. Decía, déjenme observarla, déjenme verla, déjenme analizarla, y si es que es factible, pues la vemos en la siguiente clase, o la analizamos, o la enviamos de tarea. Porque mi trabajo también siempre ha sido eso, de observar, de ver, como lo que mencionaban, el método de Finlandia. Tal vez no el hecho de aprender al apuro y de que deben de llegar a tal punto, a tal meta, sino que ellos mismos compartan lo que conocen. Entonces, dentro de estos conocimientos, por poner un ejemplo, con los chicos habíamos trabajado en series como Mr. Robot, que es una serie muy interesante que habla igual de un mundo futurista, de un hackeo y demás. También películas como Her, en la que trabaja Joaquín Phoenix, que también habla de un mundo futurista en el cual todo es tecnológico y él se enamora de su sistema operativo, de su celular. Entonces, el ver ese mundo futurista, muchos de ellos los hace detenerse y darse cuenta que sí, estamos yendo hasta ese punto y que tal vez si llegamos a ese punto nos estamos olvidando de la parte humana, de la parte consciente, lo que tal vez no tiene ningún androide, ninguna máquina. Entonces, eso es interesante. Con él yo también he aprendido muchas cosas de ellos. Recuerdo alguna vez les decía, expongan sobre alguna serie animada, documental o lo que fuera, y había estudiantes que me llevaban cosas interesantes, como ser ahí aprendí de unos dibujos animados que salen en Cartoon Network, que se llama El Mundo de Gumball, y me explicaban los estudiantes y me decían, este tipo de dibujos animados tiene 3 tipos de animación. Tiene animación en stop motion, tiene animación digital, tiene animación cuadro por cuadro. Entonces, yo me fui enriqueciendo, les di la posibilidad de que ellos en un momento puedan explayarse con lo que ellos saben, lo que ellos conocen, y fue un conocimiento que nos benefició a todos, porque también hubo estudiantes que no conocían absolutamente nada del tema, y eso pues mejoró nuestro bagaje de conocimiento respecto al tema audiovisual. Entonces yo creo que a eso debemos de apuntar,
mejorar tanto el tema de condiciones